En Te digo la otra, Y creo que no hay otra salida que el diálogo. la entrevista central. No te la contesto. Contamos con la presencia para nuestra entrevista central de la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente, la periodista y escritora Mónica Botero. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, ¿es tu primera visita a esta facultad? Sí, es mi primera visita. Bueno, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo viene? Bueno, es una campaña, yo no sé si es mi primera campaña como política, no sé si los demás lo dirán, pero como periodista sí he cubierto prácticamente todas las campañas desde que se restableció la democracia, y esta es realmente particular, porque hay actores nuevos, porque hay instrumentos nuevos de difusión que están como mucho más afianzados que la campaña anterior, las redes sociales, bueno, otra cantidad de instrumentos, y porque el público, la ciudadanía, tiene un perfil notoriamente distinto, ha variado respecto a la campaña anterior y a todas las demás, en cuanto a que hay un menor apego partidario, por ejemplo, entre otras cosas, que hace que sea volátil en sus preferencias, lo cual a mí me parece positivo, ¿no? Que no haya un apego partidario. Yo soy colorado y por lo tanto, independientemente de las propuestas de los candidatos, voy a votar colorado. Digamos, en ese sentido está bien. No está bien quizá para las empresas de encuestas, que deben estar bastante desorientadas y un poco desnorteados, pero tiene unas características muy particulares. Algunos aspectos de esas características son preocupantes. Bueno, pero habrá que ver. Tanto tú como Gerardo Sotelo en su momento llamaron la atención cuando se hizo pública la decisión de ustedes, ¿no?, de entrar en política. En política. ¿Cómo se dio tu acercamiento al Partido Independiente? Bueno, en mi caso se dio hay un proceso personal por el cual yo sentí que después de 37 años ejerciendo el periodismo, era momento. Está lleno de periodistas jóvenes buenísimos, con un nivel increíble. Yo había cerrado mi ciclo. El periodismo está cambiando por este tema de los instrumentos, lo tecnológico, las estructuras económicas de los medios están bastante complicadas, están viendo a ver cómo resuelven las ecuaciones, y yo sentí que era un ciclo que se cerraba. Y por otro lado, mientras estaba en ese proceso de ver cómo me iba a reciclar, apareció Pablo Mieres diciéndome: ¿no te interesa hacer política? Y le dije que no se me había pasado por la cabeza, porque realmente es así. Y bueno, después de una serie de conversaciones donde hablamos de la importancia de que más mujeres con experiencia en política se incorporaran, más figuras nuevas que pudieran introducir otro tipo de conversación en la política, y el hecho de que yo estuve siempre en el lugar que está el Partido Independiente. Empecé muy jovencita militando con Hugo Batalla en la lista 99 cuando estaba en el frente, y creí que he sido votante del Partido Independiente, y siempre pensé que el lugar de Hugo, la mejor forma en que está expresado es allí. Y si tuvieras que retomar la actividad periodística, ¿es compatible el periodismo habiendo militado de manera pública en política? No, yo durante muchos años pertenezco a la escuela de búsqueda, y durante muchos años dije que si estás de un lado del mostrador no puedes estar del otro. Y una vez que vos ya dijiste cuál es tu lugar partidario, es muy difícil volver. Yo igual no me caractericé por ser una periodista que cubriera política, solo lo hice en los primeros 7, 8 años de práctica profesional. Después me dediqué a otras áreas justamente para abrir brechas, ¿no? Las páginas de salud, el periodismo de salud y de ciencia, que no existía a principios de los 90. Después me dediqué a la cultura, cubrí temas internacionales, que es lo que me gusta más, y que en Uruguay no se le da importancia, de las áreas, en los sectores de los medios. Entonces me he dedicado más a temas culturales, de tendencias, de diseño,
pero no creo que se pueda volver, quizá con una columna de opinión, pero no mucho más que eso. Yendo hacia el lado del partido, si tuvieras que resaltar 3 puntos del programa del Partido Independiente que te generen orgullo defender, ¿cuáles serían? Bueno, más que puntos son como bloques. Hay uno que es la inclusión social. El Partido Independiente se caracterizó siempre por tener propuestas vigorosas en materia de políticas sociales y tiene excelentes especialistas en políticas sociales, pero también tiene a mucha gente que ha trabajado en el territorio, que trabaja en el territorio. Siempre digo que debe ser el partido que tiene más asistentes sociales por metro cuadrado de sede de campaña y más sociólogos, sí, pero seguro. Pero eso es un valor importante. Nosotros tenemos como punto el continuar profundizando las políticas sociales con algunos correctivos. La política de Mides no nos conforma. Estamos planteando un sistema de apoyos incluso mayores de los que se aportan ahora a los sectores más vulnerables de la población, pero sí pidiendo una retribución, no una retribución para el Estado, sino una retribución también para ellos mismos, que implique una ayuda, un trabajo en equipo también, con familias, con comunidades, para buscar la forma de que puedan salir adelante sin convertirse en dependientes del Estado y por lo tanto en clientes del Estado, que eso no es sano. Por otro lado, hay otra pata de la inclusión, que es una política muy fuerte hacia la primera infancia, de 0 a 3 años, profundizar el trabajo en los centros CAIF, que nos parece un instrumento que ha sido fantástico, pero las políticas para niños de 0 a 3 años tienen que incluir también a todo el grupo familiar, y bueno, hay una serie de propuestas respecto a eso. También la inclusión social incluye una reforma educativa, generando comunidades educativas fuertes que tengan que ver con el territorio en el que están y con docentes que también, bueno, eso es controversial, que tengan apego a ese centro y por lo tanto que no puedan estar menos de 2 años allí, y que implique una reorganización de la distribución de horas, donde los más experimentados vayan a los sectores donde más se necesita ese apoyo. Eso implica variaciones salariales, una serie de cosas. También en inclusión social hablamos de las políticas de seguridad, porque para nosotros es una parte de la búsqueda de sanear la fractura social. Y bueno, en las políticas de seguridad obviamente que estamos planteando el regreso de la policía al territorio, y también un vínculo más fuerte de la policía de cercanía con la comunidad, bueno, y otra serie de cosas, y una reforma carcelaria que nos parece que también es parte de la necesidad de la inclusión social. Mencionabas el tema de la seguridad. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre el proyecto de reforma constitucional presentado por Jorge Larrañaga, que se plebiscitará este 27 de octubre. Sí, el Partido Independiente no la acompaña la reforma. Nos parece que nosotros tenemos una propuesta que tiene áreas de comunes con los planteos de otros partidos, y eso no incluye la inclusión, la utilización de personal militar en esas políticas. Nosotros no estamos de acuerdo. Mónica, ¿cuál es el balance que haces de estos casi 15 años de gobierno frente amplista? ¿Es positivo? ¿Rescatás cosas positivas? ¿Fue mayormente negativo? ¿Qué pensás? Bueno, hay varias cosas. Por supuesto que rescatamos un montón de puntos positivos. Estaríamos mal si en 15 años de gobierno no se hubiera hecho nada positivo. Nosotros como partido reconocemos las reformas, que se hicieron reformas importantes, sobre todo en el primer gobierno del Frente Amplio. Nos parece que el Sistema Nacional Integrado de Salud, con todos los problemas que tiene y que son perfectibles, y de hecho nosotros proponemos varios cambios, reconocemos como que ha sido una buena reforma. Reconocemos la gestión económica, siempre hablando del primer gobierno, el cambio de la matriz energética, que fue un logro importante que tuvo el país,
Bueno, y después esfuerzos que son como más puntuales, como el Plan Ceibal, que nos parece importante, pero nosotros señalamos primero algunos errores con los que no estamos de acuerdo con las políticas de seguridad. Nos parece que han sido equivocadas. Han sido equivocadas en el primer gobierno, cuando se hizo la ley de humanización de cárceles y en forma prácticamente no calificada se liberó gente, se dio la imagen de que se iba a aflojar, y eso generó una serie de problemas en la falta de respeto al principio de autoridad, un montón de cosas que hizo que empeorara la situación. Creció la delincuencia, bueno, ha crecido de una manera exponencial. Es un fenómeno mundial, pero creemos que acá se podría haber hecho políticas mucho más asertivas que no se hicieron. Se está manteniendo a un ministro del Interior durante 10 años, cuando viene fracasando en forma permanente, y nos parece que se lo mantiene por razones políticas. El ministro del Interior es un ministro político, y nos parece que las políticas de seguridad no solamente nos parecen equivocadas, sino que además el Frente, cuando empezó este gobierno, prometió que iba a reducir las rapiñas en un 30%, por ejemplo, y aumentaron en un 49%. Bueno, si esos fracasos sería bueno que se reconociera, por lo menos a mitad de mandato eso se hubiera rectificado, pero no sucedió. Solo ahora en campaña electoral se hacen unos reconocimientos muy tibios por parte de incluso quien integra el equipo de Bonomi, ¿no?, a su propio ministro. Y por otro lado, en educación, nos parece que particularmente en educación media hay un problema muy serio que no se tomó en serio desde hace años, que es el nivel de enseñanza secundaria, donde menos de la mitad de los chicos en edad de haber terminado sexto lo terminan, y donde en los sectores vulnerables 2 de cada 10, y en los sectores más ricos 7, casi 8 de cada 10, lo cual y esa brecha, si vos ves la evolución, se ha ido ampliando. Entonces nos parece que para un gobierno de izquierda eso es un error. La política económica ha tenido un rumbo sensato, digamos, utilizando posturas y medidas que tienen que ver más con gobiernos liberales que de izquierda, pero nosotros entendemos que es lo que hay que hacer, porque si no estaríamos como Argentina o como otros países que están con problemas en la región. Por otro lado, nos parece que el desorden que hubo en el segundo gobierno del Frente, el desorden en la economía, donde había 2 ministerios de economía paralelos, hubo una especie de caotización garantizada por el Ministerio de Economía Real, que evitó un desbarranque. Y en este tercero, hay causas externas, pero también hubo un manejo que a nosotros nos parece bastante irresponsable, que llevó a que el déficit fiscal esté en 5%, lo cual hace que la parte, los aspectos, la marcha, digamos, en la parte productiva del país no pueda despegar, porque con un 5% de déficit fiscal nos transformamos en un país carísimo, donde las inversiones no van a llegar. Entonces se debió haber cuidado más ese aspecto, y esas son las críticas, básicamente. ¿Cómo debería ser para vos la inserción internacional del Uruguay en un próximo periodo de gobierno? Bueno, para empezar, es importante salir a buscar mercados, salir a abrir mercados con una cabeza un poco más abierta. Esto es, despojados de los chalecos ideológicos que han impedido, por ejemplo, hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Con China no son aspectos ideológicos, es un poco el problema de la región lo que nos frena. Pienso que tenemos que tener una actitud un poquito más audaz para esto y buscar los mercados del sur de Asia, que están ávidos de hacer tratados de libre comercio, esos tratados lo que harían serían permitir que entraran los productos uruguayos con aranceles menores, con aranceles más bajos. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, el tratado de libre comercio con Estados Unidos
impidió que el Uruguay generara algo así como 30.000 puestos de trabajo en el área textil, que iban a ser trabajos de calidad. Eso lo dijo un industrial textil. La industria textil, por supuesto, tuvo que cerrar. Y me parece que esta es una política por la que tenemos que ir, y tenemos que dejar de pensar que cuando vamos a hacer negocio con un gobierno, si nos gusta o no nos gusta, con un Estado, ¿no? Ese gobierno, porque entonces vamos a quedar cada vez más encerrados en el Mercosur, que hoy por hoy el Mercosur está siendo un instrumento que nos amordaza más de lo que nos está ayudando, ¿no? Al principio de la entrevista tú comentabas que está haciendo una campaña difícil para las encuestadoras. Uh-huh. ¿A qué le atribuís la caída de intención de voto del Partido Independiente según lo que vienen marcando dichas encuestadoras? Sí, yo no digo que esté mal, ni critico a las encuestadoras, porque cuando a uno está bajo las encuestas queda feo y no es noble decir que las encuestas se equivocan. Yo no creo que se equivoquen. Lo que creo es que la tienen difícil por el tipo de ciudadanía, digamos, con la que se mueven ahora. La gente, hay mucho indeciso, hay lo que se llama el voto vergonzante, ¿no? Da la impresión de que mucha gente puede no querer decir que vota al frente, por ejemplo, porque, bueno, después de 3 gobiernos hay muchas críticas y hay personas que para evitar conflictos o problemas no dicen, y lo mismo lo contrario. Si vas a votar al Partido Nacional, podés, la figura de la calle es una figura que puede generar en otros resistencia, sobre todo en un frente amplista que tenga, digamos, los motivos pueden ser muchos. Está el voto vergonzante, está la persona que está indecisa, está una ciudadanía también un poco desinformada, quizás sobre la política también por hartazgo o porque sienten que la política no les va a resolver su vida. Yo veo que nosotros vamos a las ferias todos los fines de semana con compañeros del partido y ves que hay mucho descreimiento en la gente, mucho escepticismo, lo cual, bueno, es uno de los motivos por los que me puse a hacer política activamente, porque me da la impresión de que la gente está como descreyendo en la democracia como forma de organización, y los que vivimos en dictadura y nos costó tanto recobrar la democracia, eso es un llamado de atención. Y lo que te decías de las encuestas, lo dije por eso, no porque esté marcando bajo el Partido Independiente. El Partido Independiente siempre hemos sido un partido pequeño. Somos un partido con una infraestructura pequeña porque no tenemos dinero. Nosotros no nos acompañan grandes capitales, ni tenemos grandes apoyos económicos. Nos sustentamos con los votos, el famoso adelanto de votos, y con lo que aportan nuestros legisladores y 2 compañeros que participan en organizaciones del Estado, uno en Ninau y otro en La Cargo. Entonces, bueno, ese es el sustento del partido, por lo tanto es muy difícil el crecimiento si no haces alianzas con otros posibles. Y hubo un intento, y el intento falló, y bueno, seguimos quedando como un partido pequeño, que además, al ser un voto racional, el nuestro, no es un voto emocional, no es que la gente dice yo soy del Partido Independiente, tenemos que conquistarlo campaña a campaña. Entonces siempre, después de las internas, donde no participamos porque no tenemos interna, empezamos de cero a conquistar a la gente. Hasta ahora, en la primera elección tuvimos un diputado, en la segunda 2 diputados, y en la tercera un senador y 3 diputados. Esta es la cuarta. Estamos tratando de mantener esa especie de curva creciente, y bueno, estamos en los últimos días tratando de conquistar a la mayor cantidad posible de ciudadanos que nos voten. Vemos que no es una campaña fácil, justamente porque lo que les decía al principio, hay actores nuevos que no estaban previstos. No estaba previsto Cabildo Abierto. Nosotros no tenemos frontera con Cabildo Abierto, pero evidentemente es un actor nuevo que obligó además a
al Partido Colorado a intentar un cambio en su discurso, que ahora lo está cambiando otra vez. Al ganar Ernesto Talvi, a nosotros nos quitó espacio porque ganó con un discurso socialdemócrata, se vino hacia el lugar donde siempre estuvimos nosotros. Incluso tanto Vergara, antes de las internas, como Martínez, tienen un discurso muy parecido al de nosotros, y eso hace que nosotros nos quedemos como sin espacio. Ahora Talvi parece que está volviendo a las raíces de su partido y está abandonando un poco más esa postura que nosotros siempre la tuvimos y es la que tenemos, y quizá eso nos dé más espacio, pero no lo sabemos. Mencionabas recién que no veías una frontera para colaborar con Manini y Ríos. En caso de que se forme una coalición de oposición, entonces ustedes estarían dispuestos a participar. Mira, cuando dije lo de la frontera, lo dije en el sentido de que no es que hubiera un votante o una persona que estaba pensando votar al Partido Independiente y ahora vota a Manini, o que se haya pasado de un lado para el otro. Nos parece que no, como sí puede haber pasado, por ejemplo, con las derechas más extremas de los partidos tradicionales, e incluso el sector más populista que pudo haber acompañado a Mujica en otras elecciones. Lo que nosotros ya dijimos, primero tenemos una lista de 6 aspiraciones, porque por el tamaño que tenemos de partido no va a poner condiciones para integrar una coalición, pero sí una serie de 6 aspiraciones, donde está, bueno, el aumentar, queremos que se instrumenten mejores formas de controlar la transparencia en la gestión pública, dándole más potestades al Tribunal de Cuentas y a la JUTEP, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, si no es un ministerio, por lo menos que la Dirección de Medio Ambiente tenga una potencia mucho mayor en el control de las aguas, de los emprendimientos que vengan a instalarse al país, una cantidad de cosas, que se haya un compromiso fuerte para continuar la búsqueda de los desaparecidos, que se instrumente un paquete de medidas y una política de apoyo a la pequeña y mediana empresa, y bueno, una reforma educativa que es absolutamente imprescindible por la situación en la que estamos. Bueno, esos serían los puntos. Eso por un lado, independientemente de Manini y Ríos o no. Ahora, si Manini y Ríos cobra un rol preponderante en una coalición, nosotros no vamos a participar en esa coalición. Nosotros no vamos en ningún momento decidimos hasta ahora que vayamos a ser parte del gobierno. Podemos llegar a apoyar a un gobierno de cambio en función de que se cumplan estos puntos, que se respeten estos puntos que aparentemente son comunes con el Partido Nacional. De eso va a depender cómo votemos lo que llamamos las 2 puntas del cambio. Si a nosotros nos va bien, probablemente un gobierno de cambio va a tener una orientación, y si a Cabildo Abierto le va bien, o mejor, o mucho mejor, creemos que la Dirección del Cambio va a tener otra orientación. Pero en ese caso no vamos a participar. Claro, pero llegado ese caso, ¿no? De que se forme una coalición que esté volcada más hacia la derecha, ¿qué papel jugaría el Partido Independiente? Porque se quedaría sin espacio para participar con la oposición, pero tampoco quiere participar con el Frente Amplio. El Partido Independiente está acostumbrado a la intemperie. Es lo que ha sucedido en estos 3 gobiernos. Ha estado solo, y en algunos casos acompañó el gobierno. Se votó la ley trans, se votó todas las leyes que implican la agenda de derechos, se votaron, y en otros casos se votó con la oposición. Se votó con la oposición, se votó o se trabajó con la oposición por ejemplo, en la investigación en la Comisión Investigadora de los Negocios con Venezuela, que no se pudo continuar porque el oficialismo no permitió que se continuara. Se trabajó en la que investigó los negocios de ANCAP, se trabajó en la que investigó la corrupción en ACE. Ahí se trabajó con la oposición, pero en otros casos se votaron leyes como la de la reforma militar, que fue ahora casi al final del periodo, y lo que te decía, las que tuvieron que ver con la agenda de derechos. Entonces, supongo que seguiremos así, diciendo lo que, en la medida que tengamos voz en el Parlamento.
diciendo lo que haya que decir y trabajando a la intemperie, como siempre. En estos días hubo una polémica acá en esta casa de estudios por una intervención artística que hicieron distintos órdenes de esta facultad en contra de la reforma Vivir Sin Miedo, y eso dio pie a una discusión sobre la autonomía universitaria. ¿Cómo lo ves? Mira, yo no soy una gran especialista en el tema y lo leí como ciudadana del caso. Yo en principio no estoy de acuerdo en que las instituciones educativas como institución expresen posiciones que están en la campaña política, que implican enfrentamientos, distintos puntos de vista. Me parece que si vos pones un cartel en la puerta y la otra parte pone un cartel en la puerta, todo bien, pero no una intervención institucional hacia uno de los dos lados, no es lo que me genera más simpatía. Más allá de que obviamente mi partido ni yo apoyamos la reforma. El periodista Jaime Clara, funcionario del Ministerio de Ganadería, fue pedido como pase a comisión por el despacho del senador Mieres y ha reconocido que no cumple horario en dicho despacho y sus tareas se limitan a asesorías muy puntuales, por lo cual tiene tiempo de sobra para participar en múltiples programas de radio y TV, cobrando así también su sueldo por el ministerio. Para un partido como el Partido Independiente, que ha puesto énfasis en la transparencia y en la necesidad de reducir los cargos de confianza, ¿no se trata de un episodio incoherente con esa postura? Bueno, no. Nosotros, por lo menos nosotros, creemos que no en este aspecto. Los cargos de confianza, los pases en comisión se generaron, se crearon para que una persona con una alta calificación pueda asesorar a los ministros y a los legisladores, ministros, subsecretarios y legisladores. Lo que se hace es de alguna forma que se entiende que es una forma de financiar, entre comillas, la democracia. Las democracias son caras, eso lo sabemos todos, y precisan apoyos del Estado, de la comunidad, para poder funcionar mejor. Entonces, los cargos en comisión, que se usan profusamente los ministros, los subsecretarios y todos los legisladores, son para tener asesores de calidad en determinados temas. Un asesor no tiene por qué cumplir 8 horas, porque la ventaja comparativa del asesor es su experiencia y su conocimiento del tema. Jaime está en comisión con el senador Mieres porque es un hombre que indiscutidamente, aparte de ser un hombre muy querido, un colega queridísimo por todo el ámbito de los comunicadores y de la cultura, ha demostrado una capacidad de trabajo fuera de lo normal, realmente. Él, además de los programas que tiene, él hace un programa de radio de 6 horas con un nivel de excelencia increíble. Tiene una pequeña participación en la tele de mañana y tiene un programa en la tarde en la radio, pero además tiene un blog y además participa, es crítico de libros, lo cual implica que lee, porque presenta libros continuamente. Y y entre esas tareas también tiene la de asesorar. Eso implica que él lee, clasifica y pondera toda la prensa del día y le pasa un informe diario todos los días, de lunes a domingo, al senador Mieres, y también oficia como su consultor. El senador Mieres lo llama todas las veces que lo necesita y él va y le hace análisis comunicacional de un montón de cosas durante los 5 años. Entonces me parece a mí que él cumple, y le parece al senador Mieres, que es el que lo califica, que él cumple a cabalidad con su trabajo. No tiene por qué hacer 8 horas ni 6, como no la hacen el 90% de los pases en comisión que tienen todos los legisladores y que tienen todos los ministros y los subsecretarios. A veces no necesariamente con gente calificada, sino gente en todos los partidos que pertenece al mismo sector político y por lo tanto te lo traes en comisión, no necesariamente para darte un apoyo calificado. Por lo tanto, me parece que la denuncia Jaime se dio en el contexto de una radio que compite muy fuertemente por la torta publicitaria con la radio donde trabaja Jaime Clara.
y creo que por eso se comentó ese caso puntualmente, y no, por ejemplo, casos de periodistas que están en el mismo grupo económico donde está esa radio, y también tienen pases en comisión y tampoco pueden cumplir esos horarios, y sin embargo no fueron nombrados. El Partido Independiente presentó una acción de amparo ante la justicia por entender que la actitud del portal web de Presidencia altera en forma irreversible las condiciones de igualdad y equidad en que debe desenvolverse la contienda electoral. Esto era por las declaraciones de Murro que habían sido levantadas por el portal de Presidencia. Mañana se da la sentencia por parte del juez. ¿Qué esperan que el juez sentencie? Ay, no lo sabemos. Viste que a veces vos podés, yo he participado en juicios de este tipo y he visto que a veces el juez viene como encaminado para un lado y después resulta que su sentencia es para el otro, o a veces de una forma quizá tratando de conciliar a las dos partes. Hace un comentario para un lado y hace un comentario para el otro. Quizá lo que haya, y por lo menos lo que yo personalmente desearía, es que haya un llamado de atención, que esto sirva como un llamado de atención a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, de que no se puede, el gobierno no puede actuar como partido de gobierno, y no puede publicar en un sitio web oficial respuestas a comentarios de la oposición. Pablo Mieres anunció que no tiene intenciones de presentarse como candidato en un próximo gobierno, en un próximo periodo. ¿Considera que el Partido Independiente cuenta con liderazgos que puedan relevar a Mieres? Sí, por supuesto, claro que sí. Vamos a ver si lo dejamos, que no se presente. Estamos muy lejos de eso. Eso fue en el marco de una entrevista que le hizo Facundo Ponce, y le preguntó un poco filosóficamente sobre cómo se veía en el futuro, y él dijo que quizá no se veía de nuevo, porque supongo que esta es la cuarta elección, y Pablo no lo hablamos, pero debe pensar que ya es momento de darle lugar a otros para la presidencia. Puede ser, vamos a ver qué pasa dentro de 5 años. Ahora, por falta de liderazgo no hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, a muchos técnicos que son gente que hace política hace años, que han demostrado que cuando salen públicamente y hablan y exponen, se desempeñan muy bien y tienen un apoyo de compañeros de todo el país, porque el Partido Independiente, no se olviden que la mitad de su votación es del interior del país, y hay compañeros también allí que podrían construir un liderazgo en estos 5 años. Eso es algo que no podemos saber. Y bueno, si Mieres decide que va a dar un paso al costado, bueno, habrá que ver, porque si hay también una demanda fuerte por el partido de que siga, supongo que tendrá que seguir, no sé, eso falta mucho todavía. ¿Te ves teniendo un rol en las próximas elecciones del Partido Independiente? Sí, yo me dedico a la política y voy a seguir dedicándome a la política desde el lugar, desde el Partido Independiente, del lugar que sea. Eso habrá que ver. Ahora estoy en este lugar, que son muchos, porque soy secretaria de comunicación, candidata a la diputación, candidata a la vicepresidencia. Por lo tanto, sabemos que esto último no es una posibilidad, pero bueno, hay que presentarse. Nosotros hacemos mucho énfasis en el Parlamento, somos un partido parlamentario. Nos parece que el 27 de octubre es una elección fundamental que va a determinar la composición del Parlamento y por lo tanto de la dirección del gobierno, gane quien gane, de los próximos 5 años. Por lo tanto, yo me veo allí y me gustaría entrar en el Parlamento, ser parte de este Parlamento y supongo, si la experiencia no es muy horrible, ser parte del siguiente también. Hablando de experiencia, una pregunta más en lo personal. ¿Cómo es ser mujer en política? En tu experiencia, ¿hay diferencias en cómo lo experimentan las mujeres y los hombres? Sin duda. Yo tengo
8 meses en la política, así que, y me recibieron viniendo ya de un lugar donde ya tenía un reconocimiento público por tantos años de ejercer la profesión. Entonces llegué ya a un lugar de privilegio, ¿no? Porque me convocaron, porque tenía un reconocimiento. Ahora tengo que ganarme el lugar a partir del 15 de febrero del año que viene, no necesariamente estando en el Parlamento, sino voy a acompañar a quienes estén y voy a seguir trabajando para el Partido Independiente. Sí, como activista por los derechos de la mujer de hace 30 años, uno desarrolla un músculo de género para observar las cosas, y evidentemente las mujeres en política no la tienen fácil, como no la tienen en muchos ámbitos de actividad pública, donde el poder, como no solo en la política, donde el poder está en juego, ¿no? El ejercicio del poder está en juego, y nosotras venimos muy de atrás porque fuimos culturalmente formadas no para ejercer el poder, sino para acompañar, ¿no? Para ir finalizando y hablándole a aquellos que todavía no han decidido su voto para estas elecciones, ¿por qué elegir al Partido Independiente? Bueno, porque nosotros sentimos que la etapa del Frente Amplio es sano para el Uruguay que se cierre. Ya hubo 3 gobiernos, este último mostró un agotamiento en cuanto a la capacidad de iniciativas, y nos parece que es importante apostar a un cambio. El cambio no está dado por la ciudadanía que lo vayamos a liderar, pero va a ser un cambio donde van a intervenir varios partidos, van a participar varios partidos. Con un partido independiente fuerte, desde el punto de vista parlamentario, en cuanto a su voz, se van a garantizar que una serie de logros que ya la sociedad uruguaya conquistó y que vienen de los gobiernos anteriores, se van a mantener y a profundizar, y que las prácticas que han podido tener los partidos tradicionales en otros gobiernos y que tampoco nos han gustado, por ejemplo, a partir del reclamo nuestro de transparencia en la gestión pública y control del manejo del dinero y de las libertades de los ciudadanos, que también es importante, van a estar garantizadas, porque hemos sido un partido que sobre todo en esta última legislatura, ha dado muestras de seriedad, compromiso con el trabajo, y han sido nuestros legisladores, no lo decimos nosotros, lo dijo el Instituto de Ciencia Política, nuestros senadores sexuales del Senado, porque quedó como el mejor del Senado, y por lo tanto creemos que eso tiene un valor en un momento que la ciudadanía está pidiendo justamente eso, compromiso, trabajo y seriedad a los representantes de la clase política. Bueno, muchas gracias, Mónica, y mucha suerte en estas semanas que quedan. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad, y realmente es un placer estar acá en esta universidad a la que debería haber venido, pero cuando empecé yo no existía, lamentablemente. Te digo la otra. Reforma educativa. De ese tema no voy a hablar. Mejora en seguridad. De ese tema no voy a hablar. Apertura al mundo. De ese tema no voy a hablar. La política dicha desde otro lugar.